Señor Aaron, quisiera también preguntarle, ¿qué piensa Estados Unidos? ¿Ha fracasado este plan de paz del mediador Kofi Annan en la medida en que, pues pese a que fue implementado desde el pasado 12 de abril, durante todo este tiempo la violencia, si bien bajó en algún nivel, volvió a aumentar en la última semana y específicamente después de lo que sucedió en la ciudad de Ula, esa masacre que se llevó a cabo el pasado viernes y que también en las últimas horas, según información que nos llega en este momento, ha presentado, se han ocasionado más asesinatos en este lugar. ¿Fracasó este plan de paz de Kofi Annan? Bueno, no creemos que el plan haya fracasado, pero usted está en lo correcto en decir que la violencia continúa. Yo diría que en algunas áreas donde han habido monitores de Naciones Unidas, las personas han sido capaces de protestar sin que el gobierno los ataque violentamente. Pero usted tiene toda la razón. El plan, bueno, muchos son escépticos de que este plan realmente funcione, pero no hay que poner la culpa en el Kofi Annan y en su plan, porque es un buen plan, porque el gobierno sirio firmó y la comunidad internacional lo apoya. El problema la firmó también. El problema no es la gente de la comunidad internacional, sino el gobierno de Siria que se ha rehusado a seguir este plan. Nosotros nos preguntamos hasta cuándo la comunidad internacional continuará apoyando este plan, porque tenemos una ventana que pueda mejorar este plan. Tenemos que asegurarnos que estamos monitoreando la situación día por día y determinar cuándo tendrá lugar medidas adicionales. Nosotros, como le dije, estamos enfocados en las propuestas del plan del enviado especial Kofi Annan. Señor portavoz, otro de los puntos y otro de los protagonistas de esta crisis que se está viviendo en Europa, de alguna forma, pues por la posición que ha tomado Siria o por los últimos hechos que han acontecido en esta nación árabe, tiene que ver con la posición que ha asumido Rusia. Rusia ha vetado cualquier sanción fuerte contra Siria, también lo ha hecho China. ¿Ustedes cómo piensan persuadir esta actitud, teniendo en cuenta que en el plano diplomático y teniendo en cuenta que la ONU, como máximo organismo de la diplomacia internacional, pues allí se ha trancado cualquier sanción fuerte o se ha obstaculizado por parte de Rusia con el veto y de China cualquier sanción fuerte contra el régimen sirio? ¿Cómo piensan persuadir, teniendo en cuenta que la próxima semana pues van a haber ciertas reuniones con el presidente ruso y obviamente con los delegados de la diplomacia rusa? Bueno, continuaremos comprometiéndonos directamente con nuestras contrapartes rusas a todos niveles. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, y el representante Lavrov de Rusia están en discusiones. Esto tiene que ver con la comunidad internacional. Tienen que apoyar a los amigos de Siria para que tengan un rol. No solo se trata de Estados Unidos, de las Naciones Unidas o de los países de Europa. Todos los países tienen que aplicar este tipo de presiones. Países como Colombia, países como en África, también en Asia. Este es un esfuerzo unificado. Cuando el Consejo de Seguridad se unió para dar esta declaración de condena contra la masacre, esto es una evidencia de que la comunidad internacional se puede unir. Lo que yo sugeriría es que no es solo una responsabilidad de un país o de dos países, es una responsabilidad de todos los países que no quieren ver una guerra civil. Es la responsabilidad de poner presión sobre los rusos, de poner presión sobre los chinos para tomar una mejor decisión sobre Siria. Señor Aaron, ¿hasta dónde lo que afirma Rusia es cierto? Rusia defiende su posición afirmando que Occidente, en cabeza pues, de los Estados Unidos, justifica sus intenciones de intervenir en Siria, sus intenciones intervencionistas, sobre la base de la última matanza ocurrida en la localidad de Hula.
Bueno, yo voy a ser muy poco diplomático por un momento. La posición de Rusia es completamente terrible, no es cierta. Cualquier persona que está mirando lo que está teniendo lugar en Siria en este momento, cualquier persona que vea en Internet lo que está pasando en Siria, sabe lo que realmente sucede en el terreno. El régimen sirio es la primera fuente de lo que está pasando, la primera fuente de violencia de lo que está pasando. No podemos estar de acuerdo en que renuncie o no renuncie Bashar al-Assad, pero no hay un desacuerdo dentro de la comunidad internacional en que el régimen sirio es responsable y, francamente, es una posición irresponsable de los países que no están responsabilizando al régimen de lo que está pasando. El régimen sirio está llevando esa situación tan lejos que usted y yo estamos hablando de las posibilidades de una guerra civil, una que podría salir hacia países como Líbano, como Irak, como Turquía. Para nosotros que observamos al Medio Oriente de cerca, sabemos que es una región que no necesita más problemas. Es una posición irresponsable que el gobierno ruso y el gobierno chino han tomado. Y como dije antes, es más irresponsable la posición del gobierno iraní, que continúa dando apoyo militar y entrenamiento militar y armas a Siria. Señor portavoz, para finalizar esta entrevista que usted nos concede de los Estados Unidos hasta ahora a propósito de la crisis humanitaria y la aparente entrada en una guerra civil que podría estar experimentando Siria, yo escucho que es muy recurrente en sus palabras responsabilizar al régimen sirio de lo que está sucediendo. Es evidente que los hechos así lo confirman, pero ¿qué podemos decir de los rebeldes? ¿Ellos tienen alguna responsabilidad en esa crisis humanitaria y en esas matanzas que están ocurriendo y que vienen ocurriendo en los últimos ya 14 meses? Bueno, ciertamente, este conflicto es un conflicto que involucra a ambas partes, y eso es innegable. Pero cuando hablamos de ciudades que son acosadas por artillería y por tanques, cuando hablamos de francotiradores que matan a personas inocentes, no es el trabajo de la oposición siria, es el trabajo de un régimen muy bien financiado y muy cuidadoso que ha tratado de destrozar la base de la sociedad siria. Nosotros creemos, desde la posición de Estados Unidos, que un incremento en la militarización de ese conflicto no es bueno para ninguna parte en este conflicto. Es un hecho innegable que el régimen sirio es responsable por la mayoría de la violencia que está teniendo lugar en Siria. Señor Aaron Sniper, le agradezco mucho esa entrevista que usted le ha concedido al programa La Noche de NTN 24, a toda nuestra audiencia en América Latina. Estados Unidos es uno de los protagonistas de esta noticia que hoy le da la vuelta al mundo y que tiene en vilo no solamente a Europa, sino al resto del mundo por la situación y por la posición geoestratégica y política que pues tiene Siria en el mundo. Le agradezco esa entrevista. Muchas gracias por invitarme. En Bruselas, Bélgica, Michael Mann, portavoz de la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Catherine Ashton. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido, señor Mann. Es un placer. ¿En qué momento cree usted que la Unión Europea pasará de las sanciones internacionales a la aprobación de una intervención militar para acabar con el derramamiento de sangre y crisis humanitaria que estaría ocasionando el régimen sirio? La Unión Europea no hace intervenciones militares. La idea de una intervención militar simplemente no está sobre la mesa. La Unión Europea trabaja con sus 27 miembros sobre los diferentes puntos para imponer sanciones al régimen y pedirle al régimen que detenga las matanzas. Hemos detenido los envíos de armas y estamos aplicando presión política y económica
y lo hemos estado haciendo desde hace varios meses para pedirle a Assad que salga del poder. Así que continuamos haciendo esto desde el punto de vista diplomático y apoyamos el plan en 6 puntos de Kofi Annan para encontrar una posibilidad de salir de esta situación. Tiene el apoyo de las Naciones Unidas y tiene el nuestro también, por supuesto. ¿Cuáles serán las próximas medidas o sanciones que tomará la Unión Europea a partir del próximo lunes? En realidad no puedo darle detalles sobre qué serán las nuevas sanciones. En este momento tenemos sanciones que ya se están implementando, como bienes congelados y demás. Más de 100 individuos que están asociados con el régimen y la represión del régimen. Les hemos retirado el equipo. Y ahora estamos extendiendo las sanciones hacia sus otras herramientas de trabajo para aplicar aún más presión, incluso congelando sus bienes de lujo. Pero en realidad en este momento no puedo darle detalles sobre qué podrían ser las nuevas sanciones. Eso tiene que ser decidido por los 27 miembros de la Unión Europea. Francia y Alemania intentan convencer a Rusia para presionar al presidente de Siria. ¿Qué tan viable es que Rusia cambie su posición? Bueno, cuando se aplica presión sobre el régimen de Bashar al-Assad, obviamente es más efectivo si Rusia está presente, porque Rusia, por supuesto, tiene una relación histórica con Siria. Cuando vemos que se condenan los actos desde el Consejo de Seguridad en Siria, también es mejor que estuviera Rusia, porque ellos juegan un rol clave en esta institución, así que nos permitirían aplicar aún más presión. Así que todo el mundo en la comunidad internacional está trabajando para tratar de persuadir a los rusos de que apoyen esta moción. Y habrá una reunión el próximo domingo y lunes con los miembros de la Unión Europea y claramente queremos que Rusia y China nos apoyen en esto. Esto claramente será uno de los temas principales para aplicar presión sobre el régimen sirio. Estoy seguro que cambiarán de opinión. ¿Y cuál es el último reporte que ustedes tienen de la situación humanitaria en Siria? Bueno, vemos este tipo de actos terribles todos los días en Siria. La violencia es inaceptable. Vimos, por ejemplo, lo que ocurrió en Hula el pasado viernes. Y ahora simplemente estamos haciendo llamados al régimen para que detenga los asesinatos y que por favor adopte el plan de paz en 6 puntos de Kofi Annan, que incluye un cese al fuego y el retiro de las fuerzas militares de las ciudades. Y queremos que las organizaciones humanitarias tengan un acceso total a las zonas afectadas. ¿Comparten ustedes la posición del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, de que Siria está a punto de entrar en una guerra civil? Obviamente, él estaba hablando de un escenario, el peor escenario posible. Lo que queremos es que se detenga el derramamiento de sangre y encontrar la manera para que esto se haga. Y la manera para lograr esto es que Bashar al-Assad aplique el plan de paz en 6 puntos de Kofi Annan para que le permita a las organizaciones humanitarias y a la prensa entrar, así como a los civiles, la libertad de expresar sus opiniones y de salir a la calle a protestar de forma pacífica. Y queremos que la oposición se una y entre en un proceso democrático. Y también los grupos que están a favor de la democracia y de los derechos humanos. Y esto se logra a través de medios pacíficos y no a través de la guerra civil. Desde Bruselas, Bélgica, señor Michael Mann, portavoz de la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, gracias por acompañarnos en la noche de NTN 24. Es un placer, gracias a ustedes. Pausa en la noche. Cuando regresemos, ¿cómo reacciona el mundo ante la sangre que se derrama todos los días en Siria? Con esta información ya lo vemos.